Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto de verdad compartir esta hora completa con todos ustedes, nuestros televidentes. Además estamos en vivo y en directo por si tienen inquietudes. Si tienen inquietudes, nuestra línea está disponible 664-9880. Esa es la forma de contactarnos cuando estamos aquí al aire los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía a través de esa línea telefónica 664-9880. Cuando estamos fuera del aire y también quieren contactarse con nosotros, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, aquellos que nos ven por la señal de televisión, por Claro, por UNE y por Emcali, aquellos que nos ven por nuestra página www.canal14.com.co. Para todos, un saludo muy especial y gracias por siempre estar allí fieles los martes y los jueves a las 11 de la mañana y por supuesto por seguir toda nuestra programación del Canal 14. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de mitos y verdades de la liposucción. Hablaremos obviamente en qué consiste el procedimiento, si existen diferentes técnicas, para quiénes está indicado este procedimiento, los riesgos por supuesto, y digamos todos estos eventos postquirúrgicos, cuáles son necesarios, cuáles no. Saludo inmediatamente a mi invitado del día de hoy, es el doctor Luis Miguel Parra, él es el director de la clínica Orva Medical Group, que queda en la carrera 42, número 5C49. Durante el programa ustedes van a ver dirección y teléfono todo el tiempo. Doctor Luis Miguel, pues qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Gracias Liliana, muy amable por tu invitación. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí, además para hablar de liposucción, que uno podría pensar, digamos, que este procedimiento de liposucción es uno de los más queridos por la gente, o los que más pide. De hecho es el más pedido a nivel mundial. En los pacientes que vienen a consulta de cirugía plástica es el más pedido a nivel mundial. Es el más pedido entonces. Antes de empezar, digamos, como hablar del procedimiento en sí, doctor Luis Miguel, yo quiero que contemos un poquito, digamos, qué es lo que pasa con esta grasa abdominal, por qué es que es tan difícil quitarla, pero tan fácil que aparezca. Bueno, realmente eso es un tema bastante interesante porque la grasa abdominal ha venido teniendo un papel muy importante no solamente en la parte quirúrgica, sino en la parte médica. Hoy en día el 50% de la población colombiana tiene algo de sobrepeso y de ese 50%, el 30% tiene ya obesidad, entre obesidad grado 1 y grado 2. Ya la obesidad se considera una enfermedad mundial. O sea, ya se considera una pandemia y ya se considera una enfermedad. O sea, la persona obesa es una persona enferma, así como el que tiene diabetes, como el que tiene hipertensión o el que tiene problemas de tiroides. Entonces ha sido un problema de salud pública a nivel global del manejo de esta patología. Realmente cuando nosotros valoramos a un paciente con grasa abdominal tenemos que entender que no esté dentro de la obesidad. Generalmente los parámetros que se manejan es que un paciente obeso no es un paciente operable. Entonces nosotros manejamos ciertos niveles o hasta ciertos límites, esa grasa abdominal, lateral, de espalda, de piernas, de brazos, para poderla manejar. Okay, y en eso quiero ser muy claro, y es que las cirugías plásticas, hablando de liposucción, hablando de lipectomía, generalmente no están dirigidas a pacientes obesos. Okay, eso es muy importante, sino que están dirigidas a pacientes con sobrepeso que quieren dar un contorno corporal. ¿Por qué? Porque no son cirugías para bajar de peso, son cirugías para dar un contorno. Obviamente cuando se hace una cirugía de estas, pues el paciente va a perder algo de peso, pero no es para eso. Ya hay otra serie de cirugías que son las cirugías bariátricas, pues lo que estamos hablando de un balón, de lo que estamos hablando de un sleeve gástrico, que son ya cirugías mucho más detalladas y mucho más con el objetivo principal de bajar de peso, pero no son cirugías para bajar de peso. Y eso que quede muy muy claro porque a veces el paciente se confunde, ¿no? Claro, importante eso que nos dice, doctor. Y ahorita lo escucho un poco, digamos, uno piensa en liposucción y solo piensa en esta zona, y no, liposucción, digamos, en otras zonas del cuerpo también. Exactamente, nosotros trabajamos prácticamente todo el cuerpo. Hoy en día se puede trabajar el cuerpo entero, desde la papada, los brazos, los hombres, por ejemplo, nos piden mucho la parte del tórax, abdomen, flancos, espalda, piernas, absolutamente todo. Allá hay otra alternativa dentro de la liposucción, que es la lipomarcación o la lipodefinición, que ya uno puede definir la anatomía muscular de las personas. Entonces
se puede manejar absolutamente todo el cuerpo, todo lo que tenga grasa, a excepción de los senos. A excepción de los senos. También vamos a hablar justo de esta lipomarcación abdominal, que sabemos que Orva Medical Group son pioneros, digamos, en este procedimiento. Porque liposucción, doctor, es sacar, digamos, esa grasa. Liposucción es sencillamente extracción de grasa. Lipo, grasa, succión, extracción. Entonces, extraer grasa. Lo que pasa es que uno lo que hace es que saca grasa más de un lado que del otro como para dar un contorno, que es lo que nosotros llamamos lipoescultura, por ejemplo. También hay otro término que se llama lipoplastía, que es estimular los tejidos del cuerpo cuando, por ejemplo, vemos fibrosis en unos pacientes que ya han tenido liposucciones previas. Entonces, estimulamos la zona que vamos a manejar. O la lipodefinición, la lipomarcación, que es un término mucho más nuevo, que es ya la definición de la parte muscular, las inserciones musculares del abdomen, del pectoral, de la espalda, de los brazos, de las piernas, que está muy en boga actualmente. Claro, porque definitivamente en este momento, y eso nos gusta mucho, las personas se están cuidando, les gusta verse bien, y aquí esto es por igual casi que hombres y mujeres. Es igualito, o sea, no se queda como aterrado. Y es más, ahorita créeme que los hombres están teniendo una demanda grandísima en el tema de las cirugías plásticas. Qué bueno, definitivamente, porque nos gusta y a todos nos gusta vernos bien. Doctor, ¿no hay veces que, digamos, justo con esta grasita, hay grasita o gorditos que se ubica además estratégicamente donde por más ejercicio que se haga, no bajan? Eso es una pregunta muy interesante y me la hacen todos los días en la consulta. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene, para que me entiendan, dos tipos de grasa. Una grasa que es reactiva al oxígeno, o sea, una grasa que cuando salimos a trotar o a hacer ejercicio, esa grasa va a reaccionar y va a eliminarse, y otra grasa que no es reactiva al oxígeno. Entonces, las personas que me dicen, mire doctor, yo todos los días subo al cerro, o troto, hago 1000 ejercicios, y esa grasa no va, es una grasa que no es reactiva, generalmente es una grasa visceral. Para que ustedes me entiendan, es como la grasa que está en esta parte de la mano, en esta almohadillita, es una grasa que por más que ustedes hagan ejercicio, pues no va a bajar, y ahí siempre va a estar. Entonces esa grasa no reacciona al oxígeno, entonces es una grasa visceral que su función es proteger las vísceras, pero que a veces por exceso de alimentación o por algunas alteraciones genéticas pues puede nacer o puede desarrollarse en partes como sobre todo los flancos, la parte de atrás de la espalda, que es la persona a la que le dicen las pistolitas o los conejitos, a veces en la parte abdominal, y a veces, y sobre todo en los muslos, en las mujeres se da mucho en los muslos y a veces me dicen que hacen pues de todo y no les baja, pero es importante que se conozca que existen dos tipos de grasa, una que sí va a bajar y otra que por más ejercicio que baje no lo va a lograr, y ahí sí es cuando tenemos que meternos en la parte quirúrgica. Claro, ya empezar definitivamente a hacer cirugía. Qué bueno, de verdad, a entender un poco eso, porque uno dice, ¿qué es lo que pasa? Ahí está y no se va. Pues qué bueno entender, digamos, esta diferencia de estas dos tipos de grasas. Doctor, hablemos entonces ahora sí de la liposucción en sí. Entonces, ¿para quiénes está indicada una liposucción? Bueno, la liposucción está indicada primero que todo para pacientes sanos o con enfermedades de base controladas. Por eso es muy importante una buena historia clínica antes de una cirugía. Segundo, para pacientes que tengan un índice de masa corporal por debajo, por lo menos en la clínica lo manejamos así, de 31. Ese índice de masa corporal pues es una medida que nosotros sacamos de acuerdo al peso y a la altura de la persona. Que reúna ciertos requisitos médicos y que además sus exámenes de laboratorio pues estén totalmente ok para poderlo manejar y que además tenga unas expectativas reales. A veces créeme que hay personas que tienen unas expectativas irreales sobre el concepto de la liposucción. Ya como tal, la liposucción es un procedimiento que se hace en sala de cirugía. A mí me parece muy importante recalcar este punto porque no se hace ni en un consultorio, ni en una camilla, ni en una casa, ni más faltaba, sino que se hace en una sala de cirugía con todo un equipo médico y quirúrgico, humano y tecnológico, capacitado, idóneo para realizar estos procedimientos. ¿Ok? Es un procedimiento que se hace bajo anestesia regional o general, no local, bajo la dirección de un anestesiólogo. Por más cirujanos que nosotros seamos, nosotros no estamos en condiciones de poner anestesia, sino que es una persona, en este caso un anestesiólogo, que es la única persona en Colombia que puede poner anestésicos. ¿Ok? Entonces, para mí eso es importante que las personas lo vayan sabiendo, donde se van a hacer una extracción de grasa que también está limitada, que también está controlada por unos protocolos nacionales, internacionales,
para no ir a producir una desestabilización o una alteración en su parte metabólica al paciente. Es una cirugía, eso sí, que en la mayoría de los casos es ambulatoria, o sea, el paciente llega, se prepara, se opera, se recupera y se va para su casa. Y después de eso empieza un proceso de recuperación que puede demorarse hasta 6 meses, ¿ok? Más o menos. Generalmente el paciente a los 5 días, 6 días ya está en sus actividades normales, pero el proceso de desinflamación, el proceso de acomodación de los tejidos es más o menos de 6 meses. Todo lo que hagamos dentro de esa cirugía, actualmente tenemos unos protocolos que están vigilados, revisados para evitar que las complicaciones se disminuyan por lo menos por debajo del 1%. Doctor, me gusta mucho todo eso que ha dicho, definitivamente, porque es que uno tiene que saber que todo tipo de intervención quirúrgica va a tener un riesgo. Pero ustedes como profesionales, si se realizan en clínicas garantizadas, autorizadas, van a saber, cómo actuar frente a esos riesgos. Exactamente. Mire, yo tenía un profe que él nos decía que la única cirugía que no se complica es la que no se hace. Digamos que todas las cirugías tienen un riesgo. Por eso, vuelvo y repito, es importante una muy buena entrevista previa con el médico para que el médico conozca las enfermedades del paciente, si es alérgico, si tiene si por ejemplo fuma cigarrillo, todo ese tipo de cosas o algún tipo de droga diferente a las convencionales. Manejar la parte de antecedentes ginecológicos, con qué planifica los métodos anticonceptivos, a veces hormonales como las pastas o las inyecciones son un factor de riesgo para tromboembolismo pulmonar después de la cirugía, las expectativas reales del paciente, y para mí es un tema muy claro, Liliana, porque a veces hay pacientes que vienen con expectativas muy altas que no se pueden cumplir. Y a veces hay cirujanos que con tal de a veces de decirles que sí lo operan, lo hacen y después ese paciente se convierte en un paciente problema. Entonces sí es muy importante que las expectativas sean reales. Por ejemplo, en este caso de la liposucción, doctor, la expectativa es, reducir mucho el tamaño, de la zona que va a tratar. Exactamente, pero también como la mayoría de los pacientes buscan hoy en día, por ejemplo, que estamos hablando ahorita de una lipoescultura, una lipodefinición, pues hay pacientes, por ejemplo, que tienen un antecedente de 4 o 5 hijos, entonces ya ese abdomen no va a dar para una lipodefinición, claro, por ejemplo, o el fenotipo de la persona. O sea, hay fenotipos donde no vamos a tener una cintura como la que el paciente quiere, una cintura pequeña porque su fenotipo no lo permite, la parte glútea, todo ese tipo de cosas es importante que el paciente o que el médico le explique al paciente cuáles son sus verdaderos resultados. No son cirugías milagrosas, son cirugías que se trabajan sobre una materia prima, y esa materia prima es el cuerpo. Claro, ahí entonces definitivamente la empatía, ¿no? Médico-paciente es fundamental, esa charla, esa conversación. El médico tiene que convertirse desde el primer momento en el amigo del paciente, y como digo yo, mientras más amistad, más claridad, con el objetivo que cuando la cirugía se realiza, el paciente ya sepa qué es lo que viene encima. ¿Qué es lo que viene después de una cirugía? Las cirugías no son inocuas, las cirugías tienen unos resultados que la mayoría son buenos, pero también pueden tener resultados que a veces no se pueden manejar por parte del médico. Por ejemplo, la cicatrización, la famosísima fibrosis, la calidad de la piel. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que explicarlas muy bien previa a la cirugía para que cuando el paciente tome la decisión con todos los pros y los contras que puede presentarse, sepa qué es lo que le va a pasar. Porque a veces por enganchar a ese paciente, por decirle que sí a todo, pues el paciente no va a quedar contento, y eso es una de las fallas y de las complicaciones que más se presenta en cirugía plástica, que el paciente no se le explicó bien y después viene con una serie de preguntas que nosotros no estamos en capacidad ya de responder porque ya el procedimiento está hecho. Claro, toda cirugía tiene su riesgo, pero obviamente si uno la realiza en clínicas autorizadas con verdaderos profesionales, pues esos riesgos van a disminuir mucho. Doctor Luis Miguel, voy a hacer pausa para comerciales y cuando retornemos quiero hablar un poquito de eso que también además se escucha mucho, las mini liposucciones, las liposucciones express, ¿eso sí existe o liposucción es liposucción? Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial.
Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Que continúen con nosotros. Seguimos hablando en Cuerpo Vital de mitos y verdades de la liposucción. Conversando con el doctor Luis Miguel Parra, él es director de la clínica Orva Medical Group, que queda en la carrera 42, número 5C49. El teléfono para cualquier inquietud adicional después de nuestro programa, 316-9393. 316-9393. Yo decía, doctor, ahora que ustedes, digamos, son pioneros en lipomarcación abdominal. Sí, nosotros empezamos más o menos en el 2006, 2007, cuando todavía no se tocaba el tema de lipodefinición, a trabajarlo, sobre todo a nivel abdominal, y actualmente pues tenemos ya una experiencia pues prácticamente de 10 años en todo lo que es lipodefinición abdominal, corporal prácticamente, tanto en hombres como en mujeres. Qué bueno. Doctor, antes de irnos a la pausa, yo decía que le iba a preguntar sobre lo que uno escucha muchísimo, porque uno habla de liposucción y las personas empiezan, ay no, yo no quiero una liposucción, yo quiero una mini liposucción o una liposucción express. ¿Esto sí existe? Realmente esos son temas más que todo de mercadeo, son temas absolutamente comerciales que se hacen para vender más, pero realmente el concepto es el mismo, solo lo que es la liposucción. Este concepto es un concepto, esta cirugía es una cirugía que consiste en sacar grasa, ¿ok? De cualquier forma, pero es sacar. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Llega, no, doctor, es que yo quiero la lipoláser, o quiero la lipováser, o quiero, no, yo no quiero liposucción, sino que quiero lipoescultura. Esos son términos totalmente comerciales. Realmente, la cirugía es una cirugía, como te estaba diciendo, que tiene que ser con todos los parámetros que se deben hacer de una cirugía seria. Yeah. Las mini liposucciones no existen, las liposucciones mínimamente invasivas no existen, todo lo que penetre a la piel es invasivo, todo lo que penetre, por más que sea una agujita, penetra la piel y la posibilidad de hacer daño es la misma. ¿Okay? Mucho cuidado con las liposucciones express que se hacen en consultorio, que se hacen con anestésicos locales. La mayor complicación que nosotros podemos presentar a veces es cuando se ponen anestésicos locales en grandes dosis, porque son anestésicos que no se pueden controlar ya una vez estén dentro del organismo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando uno está manejando anestesia general,
uno le dice al cirujano que terminó la cirugía, el anestesiólogo, él hunde un par de botones y el anestésico a los 3 minutos, 4 minutos ya no existe en el organismo. Mientras un anestésico local, cuando se pone vía venosa o se pone en el abdomen, él tiene una actividad de casi 8 a 12 horas después. Entonces hay pacientes que a veces después de las 12 horas presentan alteraciones y sobre todo alteraciones cardiovasculares, porque el anestésico local tiene unas complicaciones cardiotóxicas. Delicado. Entonces es muy delicado y hay pacientes que son un poquito más sensibles. Entonces a veces cuando nos dicen que es anestésico local es mejor pensarlo, porque a veces esos pacientes no tienen lo que decíamos al principio, una buena entrevista, y de pronto estamos obviando ciertos antecedentes importantes que nos pueden complicar el día de la cirugía. Y está pasando, es decir, se encuentran Bastante. lugares, doctor, donde se realiza este tipo de procedimiento, por ejemplo, una liposucción con anestesia local, porque usted ahorita nos contaba, ¿no, doctor? Diariamente casi que le llegan complicaciones por ese tipo de procedimientos. Todos los días, y no te estoy exagerando, tenemos pacientes con malos resultados de ese tipo de cirugías y todos los días nos toca corregir. Entonces, corregir algo que ya está dañado pues es mucho más difícil que hacerlo la primera vez. ¿Por qué? Porque las personas que lo hacen generalmente no son personas idóneas, no tienen un concepto adecuado de cómo se debe realizar un buen procedimiento de estos. Porque el anestésico local pues simplemente tiene un límite, entonces si yo me salgo de ese límite pues ya al paciente le va a doler. Claro. A veces por más anestésico que sea, el anestésico local no cubre ciertas áreas, por ejemplo la parte alrededor del ombligo, no la va a cubrir bien, la parte alrededor de las costillas no la cubre, entonces el paciente va a sentir bastante dolor. Entonces eso pues para mí es importante recalcarlo, y si nos están viendo pues que tengan mucho cuidado, siempre preguntar dónde y cómo, y quién le va a hacer el procedimiento. Claro, y hasta quemaduras, ¿no?, de piel, doctor. Quemaduras. Mira, yo sé que de pronto lo que te voy a decir, no sé cómo suene, pero las cirugías plásticas no son cirugías baratas. ¿Okay? Cuando uno le están ofreciendo una cirugía de 1 millón, de 2 millones de pesos, uno siempre tiene que dudar. ¿Okay? Las cirugías plásticas son cirugías, entre comillas, que tienen un valor, digamos que no es el más económico, lo tengo completamente claro, pero no existe una cirugía plástica barata. ¿Por qué? Porque la cirugía plástica barata tiene que venir respaldada no solamente del cirujano que está dentro de la cirugía, sino que el cirujano tiene que tener una sala adicional, tiene que tener un anestesiólogo, tiene que tener una instrumentadora, tiene que tener una persona que esté sola, tiene que tener una infraestructura que tiene un valor. Y eso hace que esa cirugía tenga la importancia que se necesita para que haya un buen resultado. Además es una cirugía que es una de las cirugías más complicadas que hay, porque es una cirugía ciegas. Uno hace un rotico de 5 milímetros, uno mete una cánula y uno no sabe por dónde está esa cánula. Entonces el peligro de perforación en manos de una persona que no tenga habilidad es altísimo. Entonces todo ese tipo de cosas inciden mucho. Claro, y doctora, aquí hemos dicho muchas veces, ¿no? Si uno está hablando de su salud, pues definitivamente cómo no invertir en algo bien, porque además al final, después de eso barato, es que la palabra clave la acabas de decir, es una inversión, no es un gasto. O sea, si yo voy a invertir en mi cuerpo es porque sé que ese cuerpo lo voy a cuidar, porque sé que porque esa cirugía la voy a potencializar. ¿Ok? Entonces, por eso te decía al principio, no es una cirugía para personas que tengan obesidad, sino que tengan ciertas características médicas que uno la pueda operar. Pero la palabra clave es esa, inversión. Y que voy a quedar satisfecho con los resultados, porque he conversado, ya sé a lo que me voy a exponer, y quedo definitivamente contento, porque duran, ¿no? Total, y que si en caso de que, por ejemplo, a veces hay resultados que no se dan, porque créeme que a veces hay resultados que no se dan, nos ha pasado totalmente, hay pacientes que quedan inconformes, nosotros tenemos la tranquilidad de poder responder por esa cirugía. Ok, decirle, sí señor, aquí le quedó por ejemplo un poquito de grasa, nosotros lo vamos a programar para tal fecha, porque la idea es que nosotros respondamos como médicos, como cirujanos, a ese paciente, porque todos los pacientes tienen unas inquietudes, a veces esas inquietudes no se pueden, o esas expectativas no se cumplen, por cualquier motivo médico, y que nosotros tenemos la capacidad de poder responder. ¿Okay? Porque eso es lo más importante, porque es que las complicaciones, las desavenencias se le pueden presentar a cualquier médico, a cualquier cirujano, a cualquier persona que esté entrenada, pero que uno tenga la capacidad, en caso de que se presenten, de poder responder en el momento adecuado. Claro, entonces para nuestros televidentes, para que ya vaya quedando claro, una liposucción se debe realizar con anestesia regional o general. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo, doctora, a la anestesia general? Son mitos, son mitos. Yo desde que estoy estudiando medicina siempre lo vengo oyendo, pero son mitos que
que se generan más que todo a nivel de corrillos y todo ese tipo de cosas. Dentro de los filtros que nosotros hacemos para cirugías, primero es en los exámenes de laboratorio y segundo es la valoración con la anestesiología. El anestesiólogo se sienta con el paciente y le explica muy bien, detalladamente, los dos tipos de anestesia. Y ya el paciente, pues obviamente la mayoría de esos mitos que tiene en la cabeza, pues son resueltos y le va bien generalmente. Hoy en día los anestésicos son muy suaves, son muy tranquilos, son de muy rápida absorción, de muy rápido metabolismo, entonces el paciente prácticamente a las 3-4 horas después de la cirugía está como si no hubiera pasado nada. Que eso es parte de lo importante de la evolución y que minimiza riesgos, ¿no? Exactamente. Que uno se despierte y que rápidamente ya esté definitivamente despierto y que ya la anestesia haya pasado. Doctor, yo quiero que hablemos un poquito y contemos un poquito como el paso a paso, ¿no? Digamos del procedimiento. Llega el paciente, ya nos dijo que obviamente primero ha tenido pues toda su, digamos, su charla con cada uno de los médicos o de los especialistas que van a intervenir en el procedimiento. Ya se han hecho exámenes, ya se ha conversado, llegó el día. ¿Qué entonces? ¿Cómo es? Bueno, el paciente llega con unos requisitos previos que se les ha dado vía de forma escrita, un ayuno, unas indicaciones previas en su aseo, en sus uñas que tienen que estar despintadas. Generalmente el paciente llega muy nervioso, siempre va a llegar nervioso. Lo que hacemos es, primero que todo, hablar con él, tranquilizarlo, estamos hablando de lo que hacemos en la clínica Orba y sé que lo hacen en muchísimas clínicas aquí en Cali, es tranquilizarlo, hablar con el paciente, una sesión fotográfica para tener la previa de la cirugía, marcar al paciente. El paciente muchas veces en ese momento también te explica o te da unas recomendaciones de cómo quiere que quede su cirugía. Posteriormente el paciente lleva a la sala de cirugía donde se prepara por la parte anestésica. La cirugía comienza a los 15-20 minutos después de ese procedimiento donde donde se extrae la grasa. Nosotros tenemos unos límites para extracción de grasa. Ya después de esos límites, por más que el paciente tenga más grasita, el anestesiólogo o uno mismo, pues bajo el criterio propio, la cirugía hasta ahí llega. Posteriormente, muchos pacientes quieren un procedimiento que se llama lipoinyección glútea. Casi siempre van ligados, ¿no? Digamos. Van ligados, sí. Exacto. Pero son dos procedimientos diferentes, eso también quiero que quede muy claro. Donde nosotros pues damos un moldeamiento a la parte glútea, dándole redondez, dándole proyección. También tenemos unos límites, porque a veces pacientes llegan con unas expectativas de que quieren un glúteo bastante grande. Yo en eso pues yo sí no participo, digamos que yo le digo a los pacientes, yo puedo hasta cierto punto, ese va a ser el tamaño de tu glúteo, no podemos más. ¿Por qué? Porque después de esos límites empezamos en otro tipo de riesgos que es el más común en cirugía plástica, es el tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Entonces tenemos unos límites para los glúteos, los ponemos, como es una anestesia generalmente regional, el paciente está entre comillas despierto. Después de la cirugía el paciente pasa a una sala de recuperación donde va a estar alrededor de entre 3 y 4 horas, 5 horas, depende de su velocidad de recuperación, y vamos a esperar que el paciente primero que todo deambule o camine, tolere la vía oral, o sea que pueda comer sin sentir ganas de vomitar, náuseas, o vomite, y que tenga una buena diuresis, o sea que elimine la vía renal de forma espontánea. Ya después de eso el paciente se le da de salida, se le da alta. En la clínica tenemos estadía prolongada, si hay pacientes a veces que vienen de fuera del país, entonces si se quieren quedar una noche o 2 noches, no hay ningún problema, tenemos todo el servicio pues para que el paciente se quede ese tiempo. Al otro día empieza lo que es la parte de la recuperación, de la rehabilitación del tejido que se vino afectando, que es la parte que se conoce como los masajes, donde empezamos todo el sistema, la parte de drenaje linfático. Mientras más drene, mientras más líquido salga, que también es uno de los mitos, es mejor. Porque ahí el paciente se asusta, no, doctor, es que me está saliendo mucho líquido. Mejor, no se preocupe por eso. Obviamente tiene que estar controlado por la parte médica, pero mientras más drene, mejor. ¿Duele? Yo no soy mentiroso con los pacientes, yo tengo que ser muy claro, mientras más claridad tenga el paciente, pues mejor. Duelen, molestan, son muy incómodos. Generalmente viene acompañado a veces de factores muy aburridos como estreñimiento, como depresión. Los anestésicos pueden causar algo de depresión, entonces el tercer día el paciente a veces está de mal genio, está deprimido. ¿Yo por qué me operé? ¿Por qué me hice esto? Porque el hecho de uno sentirse deprimido, de sentirse uno con dolor, de sentirse uno limitado, pues hace que a veces el paciente reúna cierta tristeza dentro de su procedimiento.
Yo generalmente no uso faja y es algo que los pacientes siempre me preguntan. ¿Por qué? Porque digamos que yo pues, tuve la oportunidad de hacer antienvejecimiento hace ya algunos años en Europa, y parte del antienvejecimiento, parte de la especialización, es que la inflamación es un proceso absolutamente necesario, normal. Es un proceso de reparación. Entonces yo siempre digo a mis pacientes, cuando usted se golpea y le sale un chichón en la cabeza, pues usted no le pone faja al chichón. Sencillamente espera que el chichón se resuelva por sus propios medios. Igual pasa con los pacientes de lipomarcación, de lipodefinición. O sea, no hay necesidad de faja. Por mí que se inflame lo que tenga que inflamarse. ¿Qué significa eso? Que hubo un daño. En este caso un daño controlado. El cerebro, el cuerpo manda unas células, que son unas células obreras, reparadoras, a esa zona para que haya reparación de la zona. Si yo le pongo una faja, estoy limitando el uso, la entrada de esas células a reparar el daño. A veces creen que porque tiene faja entonces se desinflama más rápido. No. La inflamación dura desde el primer día de la cirugía hasta el día 20 aproximadamente. O sea que el paciente no va a ver cambios significativos, sino que el contrario se va a engordar. ¿Me entiendes? Importante saber todo eso. Es muy importante porque a veces los pacientes creen que ya el otro día, es que yo tengo una amiga, doctor, que se operó y a la semana estaba flaca. Eso es totalmente falso. Entonces el paciente se va a inflamar por esos 20 días. ¿Ok? La inflamación depende también de muchas cosas, de cómo venga esa alimentación previa al paciente. Entonces el mito de que yo me voy a operar mañana, entonces me voy a comer hamburguesas, entonces me voy a comer fritanga, tampoco es bueno. El cuerpo tiene que tener unas bases alimenticias bastante buenas para que la recuperación sea mayor, y ejercicio. Entonces esa inflamación depende mucho de ese tipo de factores. Después del 20º día aproximadamente empieza un proceso de desinflamación, ¿ok? Que puede durar hasta 6 meses. Entonces el paciente se va a sentir inflamado, se va a sentir con la piel rara, la piel acartonada, la piel fea, a veces no se va a ver forma, a veces no va a haber resultados al primer ni al segundo mes, es totalmente normal. Uno ya sabe cuál es el proceso. El paciente se desespera, sobre todo porque hay pacientes que cicatrizan diferente a otros, o que tienen mejores resultados que otros, o resultados más lentos. Entonces es vital el acompañamiento médico en ese momento, es vital. Porque a veces el paciente, si el médico no lo acompaña, va y le cuenta a la vecina, va y le cuenta a la esteticista, va y le cuenta cualquier cosa, y se vuelve lo que decimos, se vuelven mitos, se vuelven mitos urbanos que a veces están no tienen ningún tipo de fundamento. Entonces es importante ese acompañamiento. Yo generalmente mando al paciente a ejercicio a los 15 días de post-tratamiento para que el paciente ya empiece a adaptarse otra vez a su vida normal. Eso depende de cada paciente. Ahora, con respecto a las fajas, no todos los pacientes, a algunos les mando faja, a algunos. ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, estimular un poquito más la piel. Porque hay 2 mitos importantes de la faja. Primero, que pega la piel. Falso. Falso. La faja no pega la piel, si no, yo vendería fajas. Créeme que ese sería mi trabajo. No necesitaría ninguna cirugía. La faja no pega la piel. Y segundo, que da horma. Totalmente falso. La faja no da ningún tipo de horma. Que hoy, mientras uno se la ponga, pues obviamente el cuerpo se va a ver más con una mejor silueta, totalmente claro, pero se quita la faja y el cuerpo a los 10, 20 días va a volver a su estado normal. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es importante que las personas lo sepan. ¿Okay? Mucho por profundizar, doctor. Eso lo hacemos después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos.
Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez. Un gran equipo periodístico. Café de la tarde, de lunes a viernes, 3 a 4 y 30, por el Canal 14, Televisión para Todos. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello o brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy hablando de los mitos y las verdades de la liposucción, conversando con el doctor Luis Miguel Parra. Él es el director de la clínica Orva Medical Group, que queda en la carrera 42, número 5C49, 316-9393. Es su teléfono fijo para cualquier inquietud. Y lo hemos dicho, ellos son pioneros en lipomarcación abdominal, en este tema de la lipomarcación abdominal, que igual, si alcanzo, le pregunto un poco sobre ello. Doctor, decíamos entonces, contamos como este paso a paso de una liposucción. En sí, digamos, el procedimiento, ¿cuánto puede tardar? Una lipoescultura, liposucción, lipodefinición, más o menos puede durar la parte quirúrgica hora y 30, hora y 45, 2 horas aproximadamente. No es mucho. Y como lo decíamos ahora, digamos, como van ligadas casi con lipoinyección, ¿también está incluido ahí en el tiempo? Sí, la lipoinyección no se demora más de 10 minutos. Y doctor, aquí quiero, porque es importante, digamos, aclarar este concepto de la lipoinyección. ¿Solo, digamos, es grasa lo que uno puede inyectar en glúteos o hay, digamos, otra opción para moldear? Hay dos opciones. Una es la grasa, que es la que generalmente uno recomienda más, y la otra es los implantes glúteos de gel de silicona. Son implantes que ya vienen fabricados y se manejan pacientes que de pronto no tienen tanta grasa en el cuerpo que se les pueda extraer. Digamos que son las únicas dos opciones que hay para aplicación de glúteos. No existe otro método, por lo menos que yo conozca, para la aplicación o para la seguridad de los glúteos. Eso es muy importante porque eso también estamos viéndolo hoy actualmente, es que llegan pacientes con la aplicación de productos diferentes, con productos derivados del petróleo, como los biopolímeros. Y eso, por lo menos aquí en la ciudad, está en boga. Yo creo que se ha vuelto prácticamente un problema de salud pública, porque la aplicación de estos productos, a veces engañando al paciente, engañando a la persona que se lo va a aplicar, diciendo que es ácido hialurónico, que es una sustancia que también se puede aplicar, pero se aplica en zonas muy pequeñas, como por las líneas de la cara, en las patas de gallina o en los labios, que son dosis muy pequeñas. Dicen que las aplican en glúteos. Es totalmente falso. El ácido hialurónico no se aplica en glúteos y es importante que las personas lo sepan. Y a veces, pues desafortunadamente, son engañadas bajo ¿cómo se dice? Como este concepto que es cerrado definitivamente. No se puede aplicar en glúteos nada diferente a la grasa misma del cuerpo humano y prótesis que existen, de silicona que existen. Esas son las únicas dos opciones permitidas, autorizadas y seguras. Y aún así es importante saber que la lipoinyección glútea
es un procedimiento que se debe hacer con muchísimo cuidado. Ya hay estudios muy serios, hay estudios mexicanos muy serios que recomiendan unas pautas de lipoinyección glútea para evitar lo que más se presenta en cirugía plástica en estos procedimientos, que es el tromboembolismo pulmonar, que es la mayor complicación que se presenta en las liposucciones. Y ojo pues, porque hay que tener mucho cuidado, saber y tener claro esto, porque les cambian de nombre, ¿no, doctor? Que biopolímeros ya no le llaman, porque obviamente ya todo el mundo sabe. Biogel, le ponen palabras que las personas caen, infortunadamente se dejan engañar y los resultados son gravísimos. Aquí hemos hecho programas completos de eso y tristemente siguen cayendo las personas. Doctor, durante una liposucción, durante el procedimiento, ¿ustedes hacen como algo de moldeamiento, es decir, acomodan, por así decirlo? Sí, eso es algo también parte de la lipoescultura y el moldeamiento que se le hace. Por ejemplo, hay personas que tienen como explotar la cintura o la parte del abdomen o la parte del derrier. A veces hay pacientes que por su grasita localizada no se les bota el derrier, entonces uno hace un moldeamiento y a veces quedan los resultados mejor de los que uno espera, o sea, son resultados espectaculares desde todo punto, los brazos, el abdomen, el derrier, la espalda, las piernas, la entrepierna, por ejemplo. Ahí el moldeamiento es básico. Generalmente el cuerpo uno lo tiene que manejar en varias dimensiones, entonces, y es una mezcla de sombras y de líneas, el cuerpo. O sea, cuando tú ves un cuerpo humano, digamos, desnudo, es un cuerpo que reúne ciertas sombras, o ciertas líneas, la línea de los pectorales, la línea de los abdominales, etcétera, etcétera, y eso genera sombras. La idea es que esas sombras sean totalmente estéticas en el cuerpo humano, o que simulen la anatomía adecuada del cuerpo humano. Doctor, digamos, los resultados, pues nos lo ha dicho, a veces son hasta incluso mejores de lo que uno esperaba, digamos, en forma. Y yo quiero que hablemos un poquito de la piel, porque a veces las personas como que se asustan cuando ven su piel, o porque uno ve de pronto algunos resultados donde la piel no queda como natural. Totalmente de acuerdo, y eso es importantísimo valorarlo en la entrevista previa con el cirujano. Es importantísimo porque desafortunadamente la piel es algo que uno pues no escogió, pero a veces uno tuvo la fortuna de tener una muy buena piel, pero a veces no. ¿Okay? Entonces cuando uno ve unas pieles laxas, cuando uno ve una piel por ejemplo con estrías, cuando uno ve una piel seca, pues son pieles que a veces no van a tener una buena respuesta a la cirugía. Generalmente en pacientes jóvenes, en pacientes que de pronto tienen hasta un embarazo, uno sabe que son pieles que cuando se estimulan, con la lipoplastia por ejemplo, ellas van a involucionar un poquitico, van a pegar, se van a retraer, entonces uno sabe qué tipo de piel viene. Pero hay pieles que no tienen esas condiciones. Entonces eso es importante evaluarlo y comunicárselo al paciente, ¿ok? Para que el paciente ya sepa que, bueno, entonces la piel sí juega un papel muy importante para que el resultado de la cirugía sea el mejor. A veces tiene una buena piel, a veces no hay buena piel y eso ya no depende de nadie. Doctor, lo ha nombrado el tema de la fibrosis. ¿Eso en sí qué es y qué pasa y por qué aparece? La fibrosis es una cicatrización normal, o sea, cuando hay un trauma interno, haz de cuenta que uno se corta y ese trauma interno va a producir una cicatrización. Esa cicatrización le llamamos fibrosis. Lo que pasa es que esa fibrosis puede ser grande o puede ser pequeña. Cuando hay una mala técnica quirúrgica, cuando uno, por ejemplo, no conoce las capas de la grasa y uno no sabe moverse entre esas capas de grasa, pues puede aumentar la producción de esa fibrosis. Eso lo ve mucho, por ejemplo, cuando se trata mucho la parte superficial de la piel, que vemos la piel quemada, que vemos la piel como con irregularidades, no la vemos homogénea, entonces ahí se va a formar una mayor cantidad de fibrosis y esa fibrosis va a hacer una retracción de la piel. Entonces vemos los huequitos, vemos las manchas, vemos todas esas alteraciones que normalmente uno dice a esta paciente o a esta persona le hicieron liposucción. Entonces la fibrosis siempre va a estar, es un proceso cicatrizal totalmente normal, pero depende de la técnica quirúrgica, de la habilidad quirúrgica, para que esa fibrosis sea totalmente controlada. Lo escucho, doctor, y definitivamente la habilidad del especialista es fundamental. Conocer todo eso que nos está diciendo, es que hay que conocer la piel, la grasa, por dentro, cómo se comporta todo para poder brindar buenos resultados. De nuevo hago pausa, doctor, y regresamos con mucha más información sobre estos mitos y verdades de la liposucción. Ya regresamos.
Calima, Centro Comercial. Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. Definitivamente. Calima Centro Comercial. Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Este sábado a las 9 de la noche me acompañan Marcela y Maritza Rincón para hacernos la invitación a ver la película El Libro de Lila. Esta es una producción muy especial, hecha completamente en Cali, la primera película de animación para niños que se hace en Colombia con muchísimo amor para todo el público caleño y colombiano. Estaremos desde el 28 de septiembre en todas las salas de cine del país para que no se pierdan esta super oportunidad de ver una aventura llevada a las pantallas enormes del cine. No se lo pierdan, este sábado por el Canal 14. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. En La 14, por cada 20,000 pesos en compra de productos de la sección de frutas y verduras, participa en el sorteo de uno de los 8 carros New Picanto 2018. Sorteo los 14 de cada mes. Consulta términos y condiciones en www.almaceneslacatorce.com.co. La 14 siempre te da más. Autoriza Coljuegos. Mitos y verdades de la liposucción, nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Luis Miguel Parra, director de la clínica Orba Medical Group. 316-9393, teléfono para cualquier inquietud, si ustedes desean adquirir, digamos, más información, digamos, esta consulta, ¿no? Doctor, de pronto una consulta previa si la persona quiere saber si es candidato o no. Claro que sí. Ahí a la orden, en el 316-9393. Doctor, digamos que yo quiero preguntar un poquito sobre la lipomarcación abdominal. Digamos, una cosa es liposucción y la persona queda, digamos, con su moldeamiento, pero marcaciones donde se le ve definitivamente como los cuadritos. Exactamente. Como veníamos hablando ahorita, es un tema que se empezó a trabajar más o menos en el 2006-2007, cuando la información o la técnica quirúrgica estaba muy incipiente a nivel mundial, no se sabía mucho. ¿Y qué se pretendía hacer? Se pretendía era remarcar las inserciones musculares. Hoy en día la gente, más que voluptuosidad, lo que quiere es un cuerpo más fit, mucho más natural. Y esa naturalidad pues hacen parte de los músculos. Es un tema bastante complejo porque la definición muscular es una cirugía, una técnica complicada, difícil, no es fácil. Yo siempre digo a mis pacientes, no es hacer rayas, claro, porque rayar la piel es lo más sencillo del mundo y hay muchos cirujanos que rayan la piel, es definir las inserciones musculares. ¿Por qué? Porque tú dices que el cuerpo no es homogéneo. Las líneas que, por ejemplo, que están acá son diferentes. Es la misma línea, pero es diferente en la profundidad, en el cambio de relieve de una parte a otra. Las abdominales de esta parte de acá son diferentes a las de abajo. Entonces hay que tener un conocimiento anatómico muy claro de lo que queremos hacer. Entonces cuando nosotros hacemos ese tipo de cirugías tenemos que tener en cuenta que la anatomía del paciente es básica. Ahí sí que más que ustedes se vuelven artistas, escultores. Es prácticamente esculpir. ¿Por qué? Porque nos llegan, por ejemplo, pacientes marcados desde acá, mal marcados, o nos llegan pacientes embarazadas con las rayas de la marcación, entonces eso no tiene ningún tipo de estética.
Sencillamente definir la parte muscular, no es meter más grasa, porque a veces creen que uno mete grasita en ciertas zonas o quita grasa, no, es definir la parte muscular. Todos tenemos músculos, unos más definidos que otros, entonces digamos que en teoría todos los pacientes se pueden definir, pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes, por ejemplo, flacidez muscular, embarazos, que hay que manejarlos de una forma diferente o a veces no son candidatos para la definición. Pero los resultados que hemos tenido con esta cirugía han sido espectaculares, han sido impresionantes, todos los días aprendemos más, todos los días hay más para definir, ya no solamente marcamos o definimos la parte abdominal, ya definimos la parte pectoral, los brazos, los tríceps, los bíceps, la parte de la espalda baja, las piernas se definen, o sea, prácticamente ya hoy estamos en capacidad de hacer definición a todo nivel y en toda parte del cuerpo. Y los resultados, como te digo, son extraordinarios, extraordinarios. Qué bueno. Y en general, digamos, que nos lo dijo al principio de nuestro programa, en una liposucción los resultados uno los va viendo a los 6 meses, ¿no? Sí, digamos, más o menos. Allí los va viendo. ¿Este es un procedimiento, doctor, que requiere segundas, digamos, intervenciones o como le dicen las personas, un retoque? No, son procedimientos que si se hacen bien no tienen necesidad de retoque. Y vuelvo a lo mismo del principio. Las cirugías plásticas, en este caso la liposucción, las lipodefiniciones son ayuda al problema, no es la solución al problema. ¿Okay? Yo pienso que lo más importante en un paciente es el chip en la cabeza. ¿Okay? Cuando un paciente se somete a una cirugía, tiene que saber que no solamente se va a someter a un trauma, sino que tiene que empezar a cambiar todos sus hábitos alimenticios, todos sus hábitos en la parte de ejercicio, porque es una disciplina. Que a veces hay que sacrificar la hamburguesita, el perro, la torta, hay que hacerlo. Que a veces hay que levantarse temprano a hacer ejercicio, hay que hacerlo. Si no, el resultado no va a ser el mejor. Estas cirugías no son milagrosas. Si el paciente no se cuida, vuelve y se engorda, vuelve y recupera grasa, es más, la recupera con mayor rapidez. Entonces a veces el paciente dice, doctor, es que usted me operó y me engordé. Eso ya depende absolutamente del paciente. Nosotros ayudamos al paciente, le damos unas bases para que haga una inversión en su cirugía, pero tiene que cuidarse. Obligatoriamente lo tiene que hacer. Si no, y eso es una estadística muy, muy importante, el 60% de las cirugías de liposucción a los 3 años se han perdido. Qué triste. Muy triste, digamos, toda la inversión que uno ha realizado, todo el trabajo que los especialistas han realizado, porque además son muchos, nos lo nombró un gran equipo trabajando para lograr buenos resultados y que se dañen. Pero no también depende mucho de nosotros los cirujanos y de repente los médicos. Antes de ser cirujano hay que ser médico. Yo le hago 2 preguntas al paciente. ¿Por qué quieren bajar? Que es la respuesta, pues, como si estuviéramos en Cartagena, respuesta de reina, por la salud, porque me quiero ver bien, por todo ese tipo de cosas. Y le hago una pregunta muy clara, ¿por qué no quieren bajar? Entonces siempre me miran como así, doctor. Cuando uno quiere bajar, tiene que hacer sacrificios, tiene que tener disciplina, como todo en la vida. Entonces, a veces cuando uno los confronta es cuando el paciente se da cuenta de qué es lo que esto no es fácil, de que esto no es de la noche a la mañana, que no es como cuando uno ve en la televisión que aparece el antes y el después. No, es totalmente diferente. Hay que poner mucho empeño del paciente, y si eso el paciente no está en capacidad de hacerlo, yo le digo, mire, no lo haga, porque va a perder su dinero. Sacrificio, disciplina y ya nos lo dijo, dolor también aparece. Doctor Luis Miguel Parra, director de la clínica Orva Medical Group, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que vuelva. Muchas gracias. Por aquí de nuevo, bienvenido siempre. Y a ustedes, televidentes, también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, al doctor Luis Miguel lo encuentran en Orva Medical Group, en la carrera 42, número 5C49, 316-9393. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.